Bienvenido a World Media. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín y este es nuestro primer capítulo. El primer podcast de World Media. Después de una presentación, después de haberte explicado, pues por encima algunas líneas generales de lo que es World Media y por qué me he decantado por un podcast, entramos ya de lleno en nuestras entrevistas, en nuestros contenidos, y el primero de ellos es para hablar de los mitos y leyendas en torno a los pilotos y a la aviación. Además, en estos minutos que tenemos por delante, en este podcast, vas a encontrar algunas verificaciones o negaciones de lo que hemos visto en algunas películas conocidas, como por ejemplo en La Jungla de Cristal 2, donde los aviones están muy presentes, o también la película de Tom Hanks, Sully. Y todo ello con una persona con mucha experiencia, con 12 años, más de 12 años de experiencia como comandante de diferentes aerolíneas y que va a estar con nosotros en este primer podcast de World Media. Hoy vamos a hablar con un piloto. Tiene más de 12 años de experiencia y 5.700 horas de vuelo. Se trata de Miguel Fecanin, o Michal Fecanin, no sé si lo he dicho bien. ¿Qué tal? Encantado de que estés con nosotros hoy en World Media. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, no sé si lo he dicho bien, Miguel Fecanin en nuestro país, en España, pero en Chequia o la República Checa es Michal Fecanin. Es Michal Fecanin. Efectivamente. Porque tienes origen por parte de padre checo, por parte de madre gallego y has nacido en Canarias. En Gran Canaria. Sí. En Gran Canaria. Bueno, ¿cómo se lleva eso de tener tantas raíces, tantas ramificaciones? Pues en principio no tener familia en ningún sitio. Porque claro, en Gran Canaria, donde me he criado, principalmente he tenido solo a mis padres y el único contacto con la familia era en verano en Galicia, y tras la caída del muro de Berlín pues fue las visitas a la familia en la República Checa. Por lo tanto, el sentimiento de no tener familia a tu alrededor en el día a día, sino solamente a tus padres. No puedes disfrutar ni de primos, ni de tíos, nada de eso. Sin embargo, claro, los viajes sí se han dado desde pequeño, ¿no? Ya cogías aviones desde pequeño. Sí, claro, debido a eso, pues ya desde temprana edad, pues volaba regularmente a Galicia para ver la familia, dado que a la República Checa era prácticamente imposible. Y claro, de ahí nació mi afición a los aviones. Cuando de pequeño, pues recordaré, fue un DC-9 de Aviaco, pues me dieron la oportunidad de sentarme y con el piloto automático conectado, que claro, en ese momento yo no lo sabía, pero sí me dejaron cambiar lo que era el rumbo del avión varias veces y me sentía como que era yo el que llevaba el avión. Y a partir de ahí pues me empecé a interesar muchísimo y vi que eso creó muchísima vocación en mí y leía todo lo que tenía a mi alcance sobre aviones, pilotaje, meteorología desde esa edad, que estaremos hablando a lo mejor de unos 10, 12 años, una cosa así. Claro, con 10, 12 años eso impresiona también, ¿no? Que te dejen llevar un avión, entiendo que eso cala. Sí, eso era bastante impresionante, entrar en la cabina y es como si entras y empiezas a volar un cohete. La verdad es que impresionaba no solo la cantidad de mandos, sino también el ambiente que había entre los pilotos en aquella época. Y eso me atrajo muchísimo. La técnica mezclada con el buen rollo y ese espíritu aventurero. Hablemos también de esos mitos, de esas normas que a veces nos imponen y que nos dicen que, bueno, que tenemos, por ejemplo, que poner el móvil sin conexión, en modo avión se llama, y que esto puede afectar los dispositivos electrónicos en la navegación. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Sí, es cierto. A ver, en aviación, cada vez que hay algo de esto, es porque ha pasado algo. Entonces se ha regulado. Por desgracia. Se ha regulado tarde. Si hay un accidente o un incidente, pues se estudia, se analiza, y el objetivo fundamental de esa investigación es evitar que eso se vuelva a ocurrir y tomar acciones para que no vuelva a ocurrir. Entonces,
en cualquier accidente de aviación se va a proceder así, y seguramente ha habido incidentes ocasionados por interferencias de la señal electromagnética de los móviles en los sistemas de navegación del avión. De cualquier forma, eso la gente a veces se queda contrariada cuando en un mismo avión de repente le dejan encender el móvil nada más aterrizar, y en otro avión se lo prohíben y le dicen que solamente hasta que abra puertas. Y dice, ¿qué diferencia hay? Si realmente si hace interferencias, las hace ahora y después. Bueno, eso depende también de si la compañía ha hecho un estudio de interferencias y cómo lo gestiona, pues lo puede dejar encender el móvil una vez que ha aterrizado el avión, y si no ha hecho ese estudio, por ejemplo, para permitirlo, pues tendrá que esperar a que el avión llegue a un completo reposo y se abran las puertas para permitir a la gente que encienda el móvil. Pero estamos viendo, por ejemplo, aviones pues que ya permiten dentro del avión utilizar la propia wifi que el avión te da. No sé si eso puede generar algún tipo de interferencia, o estamos hablando de casos aislados y de, no sé, dispositivos diferentes. Obviamente la wifi del avión, para poder instalar una wifi dentro de un avión, se tiene que hacer un estudio de ingeniería, y un estudio que te lo tiene que certificar la autoridad competente para que realmente puedas instalarlo. Si hay un wifi en un avión, o inclusive hay en aviones en los que no solamente hay una wifi cerrada que no te permite acceder a internet, pero sí te permite acceder a los contenidos que tienen almacenados en un servidor dentro del avión. Pero después hay otros aviones que te permiten inclusive acceder a internet porque tienen contratado un canal satélite para darte cobertura de internet. En todos esos casos está hecho un estudio de ingeniería, está certificado y se ha demostrado que no genera interferencias con los sistemas de navegación, y por eso se puede hacer. Si observamos también, por ejemplo, lo que hemos visto siempre en las películas, es a esos dos pilotos a la hora de comer que no comen lo mismo. Eso sigue manteniéndose. Y otra cosa, ¿está en el reglamento? Porque hay veces que aseguran que esto no está arreglado, no está en el reglamento, pero que es algo que se hace precisamente para evitar que haya algún problema, pero que no está recogido dentro de ninguna norma escrita. Eso es cierto. Eso tiene, aparte, tiene mucho sentido común, que los dos pilotos no coman lo mismo para evitar, si alguna comida está en mal estado, pues que le siente mal solo a uno, no a los dos. Eso entonces provoca que no te comas lo del otro, si el otro no tiene hambre. Efectivamente. Porque si el otro ha comido y ha dejado algo, no puedes comerte las sobras, ni los restos, ni nada parecido, ¿no? Efectivamente, obviamente, eso es lógica aplastante. Y tampoco puede, porque muchas veces no el servicio de catering no te sirve una comida diferente para cada persona. A los pilotos asegura que haya dos comidas diferentes, pero después hay comidas también para lo que es la tripulación de cabina. Entonces a veces se da el caso de que a ti te apetece pollo y al compañero le apetece pollo, pues por desgracia no pueden comer los dos pollos. ¿Y cómo se hace? ¿Moneda al aire? ¿Lo que te toque en la bandeja, si no se ve, te tocó? No, normalmente ¿O manda el comandante? No, la figura del comandante en la aviación así moderna ya no es una figura, se intenta evitar esa figura autoritaria porque crea más problemas que ventajas. Entonces, generalmente esto se resuelve con una cosa que se llama CRM entre nosotros, que, por decirlo de una forma clara, es buen rollo. Uh-huh. Buen rollo, y no crear conflictos en cabina de ningún tipo, porque eso no ayuda a resolver situaciones que se puedan dar. Uh-huh. Entonces, generalmente, principios básicos son también lo quieres tú. No me he dado nunca un caso en el que diga yo quiero esto, pues yo lo quiero, y ha habido un conflicto. Rápidamente los dos decimos al unísono pues que lo que das tú. CRM. ¿Qué es sí, CRM? Eso es una filosofía porque claro, estamos lidiando con una máquina que es relativamente compleja, que es un avión con muchos sistemas, con muchas posibles fallas y situaciones que se puedan dar dentro que no se han estipulado, porque es casi imposible. Es como jugar al ajedrez, no puedes tener en cuenta todas las variantes posibles que se puede dar. Entonces lo que sí tienes que crear es un buen ambiente, y tienes que asegurar que la filosofía en la relación entre los dos pilotos sea tal que se gestione de la mejor forma posible los recursos a los que tienes alcance. Que dos personas, cuando se encuentran con una situación anormal,
sepan primero identificarla entre los dos, llegar a un acuerdo de cuál es la situación anormal que existe y después intentar buscar posibles soluciones y analizar la situación. Son situaciones que quizás el público no la puede entender porque habría que dar a lo mejor un ejemplo, simplemente que despegar de un aeropuerto y que tienes un fallo de motor y el aeropuerto estaba con nubes bajas. Resulta que con un motor ya no puedes hacer un procedimiento de una aproximación de precisión si hay niebla. Por lo tanto, tienes que prever un aeropuerto alternativo post-despegue. Tienes que ver cuánto combustible tienes a bordo. El avión puede despegar con más peso del que puede aterrizar. Por lo tanto, puedes despegar con bastante peso, pero no puedes aterrizar. Después tendrías que o quemar combustible o en algunos aviones tendrías que te permiten la opción de tirar combustible. Todas esas variables que se van acumulando ante una situación anormal hay que primero analizarlas entre los dos e intentar resolver el problema de la mejor forma posible, lo más seguro y eficiente posible que se pueda. Y para eso existe esa filosofía que se llama CRM, que es gestión de recursos en cabina. Buen rollo, ¿no? Que viene a ser buen rollo e intentar sacar lo mejor de cada uno. Crear conflictos no lleva a ningún lado. Decir aquí mando yo y esta es la solución tampoco. Hay veces, hay un montón de situaciones cuando se vuela un copiloto con un comandante y el comandante a lo mejor tiene un puesto muy relevante en la empresa. El copiloto va un poco temeroso a decir cosas que dice, oye, esto no lo veo claro, esto no va, porque dice, me puede llamar la atención. Es un superior, ¿no? Es un superior, me puede llamar la atención. O eso hay que borrarlo y se tiene que sentir totalmente libre de que si ocurre algo que lo puede decir y que puede dialogar y que se puede sencillamente resolver el problema entre los dos, o no solo entre los dos, porque el CRM afecta también a las azafatas y azafatos que están en la parte de atrás, porque algunos problemas necesitamos de su ayuda. Ahora mismo esa persona que nos está escuchando es observadora y en alguna ocasión habrá visto que falta una fila en un avión, la fila 13, o dependiendo del país, la fila 17. Por superstición, no sé si se ha encontrado este caso, si se ha encontrado que falta una fila y si alguna vez alguien por superstición le ha dicho algo al respecto. A mí nadie me ha dicho nada al respecto nunca. De todas formas, es que a mí es muy difícil que alguien me diga algo. Me refiero, cuando se está embarcando el avión, por medidas de seguridad no puede venir un pasajero y entrar en cabina a decirme cualquier cosa. Entonces, es muy difícil. Y cuando hemos llegado y han desembarcado y yo he tenido que salir, bueno, tampoco nadie nunca me ha dicho nada. Sí es cierto que he notado que en ciertas compañías aéreas hay ciertas filas y ciertos números que suprimen. El motivo, pues no sé si probablemente sea superstición, no lo sé, pero se da, ¿no? En algunos casos se da. ¿Cuál ha sido el momento más incómodo que le ha tocado vivir en el aire? Incómodo es cuando he pasado un par de situaciones en las que precisamente estás incómodo por la falta de datos y de información y no sabes qué ha pasado, ni qué te espera, ni por qué ha pasado algo. El ejemplo que me haya acordado fue cuando el Boeing 737, el MAX, después del segundo accidente que tuvo y las agencias de seguridad decidieron pararlo y que no volara más, pues cuando se dio la orden en Europa, la EASA paró el vuelo. Había aviones de ese tipo volando y en uno de ellos pues estaba yo. Y claro, pero no sabía nada, nadie me informó. Entonces recuerdo que el vuelo habíamos despegado de Islandia y todo correcto, y de repente pues por decirlo de alguna forma, enfrente de Reino Unido, ahí no hay cobertura radar, por lo tanto te controla solamente un controlador con las informaciones que le vas dando tú de los puntos en los que has pasado, qué velocidad llevas y cuándo vas a pasar por el siguiente punto. Entonces el controlador seguía solamente de esos reportes. Bueno, pues estando por ahí, el controlador nos dijo que no nos podía autorizar a seguir e introducirnos en espacio aéreo portugués, pero no nos dijo por qué.
Bueno, inicialmente nos dijo que nos teníamos que desviar y ir a hacer esperas a un sitio en medio del océano. Sin motivo. Sin motivo. Porque no teníamos, no nos autorizaban a continuar según el plan de vuelo que teníamos. Claro, obviamente dices tú, ¿y por qué? Estaba aceptado antes del despegue. Claro, esa incertidumbre entiendo que es de lo más incómodo, ¿no? Que puede tener un piloto, no sabe qué está pasando en el exterior. Claro, no sabes por qué y te quedas así diciendo, bueno, ¿y por qué? Entonces, obviamente le dijimos, vale, podemos proceder a ese punto, podemos hacer esperas, pero no podemos estar más de 10 minutos en esperas porque no tenemos combustible para llegar al destino si estamos más de 10 minutos. Porque aparte nos exigían desviarnos de nuestra ruta, por decirlo, para que se entienda, en dirección a Nueva York. Pero bueno, no estaba llegando a Nueva York, estaba en esa dirección, pero que nos apartaban 90 grados de nuestra ruta. Entonces, en cuanto eso lo oyó el controlador, se dio cuenta de que realmente, bueno, no nos podía hacer eso. Entonces nos dejó continuar y empezó él de forma interna a negociar con el siguiente sector que nos permitieran el paso. Al final ocurrió que, sin saberlo, nosotros, sin nadie informarnos, obviamente, y es que nos dieron una autorización enmendada, se llama, para evitar precisamente ese espacio aéreo, que era el espacio aéreo de Portugal, por el que se preveíamos bajar. Y ya cuando llegamos a Canarias, en Canarias ya nos dijeron que si no nos habíamos enterado. Esas fueron palabras del controlador. Dijimos, pues no sabemos nada. Dice, bueno, pues ya os enteraréis el revuelo que hay en tierra. Vaya forma de enterarse, ¿no? De una cosa como esa. ¿Sabes? Claro, aterrizamos y fue el avión que aterrizamos y ya sabías que se habían parado todo ese tipo de aviones en Europa, en Estados Unidos y en casi todo el mundo. Pero ese estaba en el aire. Pero nosotros estábamos en el aire, claro, todavía. Lo que no puedes hacer, desde mi punto de vista personal, es dar una orden de parar aviones y los que están en el aire no dejarlos ni llegar a su destino. Déjalos llegar y ya después sigue eso que no salga. Relacionando esto con los peligros que tiene un piloto, por ejemplo, para un marinero el mayor peligro es la niebla. No es una tempestad, es la niebla, el no ver, ¿no? Para un piloto, ¿cuál es el mayor peligro? ¿La nieve, la lluvia, un rayo? Precisamente la niebla, ¿cuál es el mayor peligro en el aire? No se puede decir cuál es el mayor peligro. En aviación cualquier cosa se puede convertir en un peligro bastante grande. Hay que estar siempre, como se dice en aviación, por delante. Ir por delante del avión y por delante de la situación e intentar prevenir qué es lo que te puede pasar y estar preparado mentalmente y psíquicamente para afrontar en caso de que pase. Eso es un desgaste, ¿no? Eso es un desgaste que no ve la gente. La gente dice, ha sido un vuelo normal. Bueno, ha sido un vuelo normal. Ha sido un vuelo normal, pero nosotros hemos estado todo el rato barajando la posibilidad de, y si se baja de mínimos el destino, tenemos este combustible, nos vamos allí, pero si se van todos también al mismo alternativo, pues vamos a tener también... Y estás todo el vuelo pues yendo por delante e intentando dar soluciones a posibles problemas que se te pueden dar. Esa es la mejor gestión que puedes hacer en un vuelo. Eso desgasta, claro que desgasta, pero es tu trabajo. Tu trabajo es llevar y que sea lo más seguro posible. Sin embargo, luego el pensamiento que hay es que los pilotos despegan y aterrizan y el resto lo hace un piloto automático. Entiendo que también todo eso no es justo, ¿no? Para ustedes que están volando y que están siempre al frente de todos esos botones que hablábamos antes. Bueno, el piloto despega y aterriza manual y en algunas ocasiones, obviamente, depende del tipo de avión que sea, tiene la posibilidad el avión de hacer un aterrizaje automático también. Que precisamente en los casos de niebla y de unas condiciones meteorológicas de visibilidad malas, pues es obligatorio que sea el autopiloto el que aterrice el avión. Y tú te conviertes en un mero gestor del sistema y vigilar que realmente está haciendo lo que tiene que hacer. Y vigilar que no falla ese sistema automático. Y en cuanto el sistema automático falla, pues tomar los controles y salir de ahí. Eso lo tienes que hacer. Y cuando está volando el avión siempre estás vigilando que el sistema automático esté haciendo lo que tú quieres que haga. Y tienes que estar vigilando. Bastantes accidentes se han dado por pensar dejar al sistema automático que lo está haciendo él y no controlarlo y darte un susto o tener un accidente. O sea que entonces eso de que el piloto automático lo hace todo no es ciencia cierta. No es ciencia cierta. No. Te ayuda mucho
ayuda a que a vuelos largos, obviamente, el piloto se pueda relajar, porque a esas velocidades y a ese nivel de vuelo a los que volamos es bastante sensible, y para mantener el nivel de vuelo y la ruta, pues tienes que estar haciendo un desgaste que, si lo puede hacer el piloto automático, esa tarea, pues que la haga, y tú te dejas y te reservas para las fases críticas del vuelo. O si se da una situación anómala, pues estar relativamente fresco. También hemos visto en muchas películas, por ejemplo, una banda de pájaros que se acerca a un avión, y algunos pues pueden estropear, digamos, hasta la parte frontal del avión, ¿no? Los cristales donde se encuentra la cabina de los pilotos, o hasta los motores. ¿Eso puede ocurrir? Eso puede ocurrir, y eso ocurre, por desgracia. Pero hasta tal punto de que la mala suerte haga que toquen los dos motores, o pueda tocar la cabina, y no sé si esto puede llegar a hacer que haya una despresurización de la cabina. Lo que has nombrado se puede dar todos los casos. El caso que más nos concierne a nosotros, generalmente, cuando das con un pájaro, no lo das a unas altitudes altas, porque el pájaro no llega allá arriba. Entonces la despresurización no es un tema que suele ser crítico en este caso. Es más crítico que te afecte a las unidades de empuje, a los motores, porque si es una bandada de pájaros relativamente grandes, pues te puede causar daño en los motores. Que te entra, depende del número de motores que tenga el avión. Hombre, pues si tiene dos motores, como pasó en el caso del Hudson, y le entraron en los dos motores y los dejaron sin empuje, pues claro que es una situación muy grave y muy crítica, donde el avión se queda sin empuje y se convierte en un planeador. Precisamente vamos a hablar de películas, vamos a hablar de aviones, y vamos a hablar de casos que vemos en esas películas, pero que no sé hasta qué punto pueden ser reales o no. Ese caso de la película Sully de, si no me equivoco, Tom Hanks, ahí está basado en hechos reales, y cuando esos pájaros entran en los motores, tiene que hacer un amerizaje en el río Hudson. Pero lo más curioso de todo esto es que el avión se queda flotando. ¿Esto cómo es posible? Sí, los aviones están diseñados para que tras un amerizaje se queden flotando, y generalmente se queda lo que es la cola del avión por debajo del nivel del agua. Por lo tanto, por ejemplo, en el 737 uno de los procedimientos es que las puertas de atrás pues no se abren, para evitar eso. Pero si el avión no se fractura y no sufre daños estructurales en el amerizaje, debería quedarse flotando. O sea que todos los aviones, entonces, si hacen un buen amerizaje, y como dices, no hay ninguna fractura ni ningún problema, deberían flotar. Todos los aviones, relativamente, los que conozco yo grandes de comerciales, sí. Lo que pasa es que es muy difícil eso. Si ya haces un amerizaje en el mar con olas, pues es complicado. Es complicado. Por eso se le da tanta noticia al amerizaje que hizo este señor en el Hudson, porque realmente, salió perfecto. Otra película, La Jungla 2. Ahí vemos a Bruce Willis luchar con unos terroristas, pero estos terroristas se han hecho cargo del aeropuerto de Washington. ¿Qué hacen con el aeropuerto? Bueno, para que aterrice un avión de manera preferente, dan órdenes desde la torre de control, apagan pistas, pero cabe la posibilidad de que el avión, teniendo unos sensores, sabiendo qué altitud se encuentra, cómo va pues durante esa trayectoria, puedan tergiversar esos datos desde una torre de control, como veíamos en esa película. Desde una torre de control se pueden hacer varias cosas, obviamente. Apagarte las luces de noche, no voy a usar una palabra mala, pero es una gran faena. Es una buena faena, ¿eh? Uh-huh. El aeropuerto la pista se convierte en lo que se dice un agujero negro. Y es muy difícil adaptar el ojo a ese agujero negro cuando dentro tienes todavía luces de todos los instrumentos y los botones, y miras afuera y ves negro totalmente. Por lo tanto, eso es una buena faena. Si quiero recordar, en esa película lo que habían hecho era retocar el sistema de la senda de planeo del sistema de aproximación por instrumentos, el ILS, para que el avión descendiera por debajo de la senda erróneamente, y por lo tanto tocara antes de llegar a la pista. Si eso se puede hacer o no se puede hacer, no estoy seguro. Probablemente se necesitaría de gente que recalibrara eso con mala fe. Claro. Pero para esos casos están también los pilotos,
Porque los pilotos no solamente dejamos que, como había dicho antes, que el sistema automático y los automatismos vuelen el avión directamente, sino que nosotros tenemos que ir chequeando. En ese caso chequeamos altitudes. Entonces muchas veces si ves que estás a tantas millas de la pista y estás a una altitud que no te cuadra, hay algo malo. Entonces lo primero que haces una maniobra de frustrada si estás muy por debajo. Eso lo tienes que ir chequeando y con la experiencia pues rápidamente lo ves. Y si estoy a tantas millas y esto no me cuadra. Aquí, algo falla, uno se da cuenta y sí, tiene que estar al tanto. Tiene ¿no? que estar muy al tanto, claro. Y luego hay otra película, en este caso de Denzel Washington, que se llama El vuelo. Ahí tienen problemas y llega en un momento dado a darle un giro de 180 grados al avión y lo lleva completamente al revés hasta llegar a un punto en el que intenta otra vez darle la vuelta para evitar que se estrelle. No sé si se puede volar un avión al revés y encima pues a tan poca altitud como se ve en la película. Bueno, nunca lo he hecho, ni lo haré, obviamente. Que se puede. Los simuladores donde entrenamos, pues alguna que otra vez, llevando el avión a situaciones muy límites, te das cuenta que puedes llegar a llevar el avión a volar panza arriba. Pero en la vida real es una película y no sé si lo hizo con altitud o se lo hizo a baja altitud, yo no he visto esa película. Pero vamos, necesitan bastante altitud porque el avión no está preparado para eso y cuando lo hemos hecho en simulador para probarlo, el avión pierde bastante altitud. A baja altitud hacer eso, las probabilidades de éxito yo creo que son bajas. Aparte que llevas pasaje a bordo, por Dios. Sí, o sea, que vayan al revés no tiene que ser nada cómodo, ¿no? No. Eso no. Y una última película que quiero relacionar también con otra de las preguntas que tenía preparada para este podcast es la película de Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes. Ahí Leonardo DiCaprio se hace pasar por un piloto y va por los aeropuertos vestido de piloto y siente esas miradas, ¿no? que todos lanzaban a un piloto y se giraban, ¿no? al ver a un piloto y esa imagen tan importante. ¿Eso ha pasado a un olvido? ¿Ya no es tan venerado el piloto, su imagen, su vestimenta? Bueno, dos cosas que me generan esa pregunta. La primera es que, por desgracia, se han dado casos reales de gente que se ha hecho pasar por piloto sin tener las cualificaciones para volar ese avión en el que volaba. Por desgracia, eso ha pasado. Y llegando a volar. Sí. Y lo segundo, que es esa imagen del piloto, pues la aviación ha cambiado. No voy a decir si a mejor o a peor. La aviación antes, digamos, por ejemplo, en los 80, era algo elitista. No todo el mundo podía ir en avión. Quien se quería ir en avión tenía que ahorrar dinero para comprarse un billete. Y no todo el mundo realmente podía acceder a esto, que ha cambiado ahora totalmente el modelo en el que vamos a abrir a que todo el mundo pueda y volar lo máximo posible y así generamos el mismo beneficio, ¿no? Que vuele todo el mundo a un precio muy barato. Pues eso hace que se normaliza todo muchísimo. Ya no se ve al piloto como esa persona de la época de los 80 a los 90 que era alguien al que se veneraba y decía, oye, muchas gracias, no, es un trabajador más, que su trabajo es llevarte del punto A al punto B con la mayor seguridad posible. ¿Y puede un comandante de avión casar que dos personas contraigan matrimonio en el avión? Sí, creo que hay contemplado un caso en el que obviamente si dos personas demuestran que quieren realmente casarse y una de las personas pues se ve que la única manera y posibilidad es durante el vuelo, pues sí se puede llegar a decir se han casado y casarlos, pero no, eso no es lo normal. Lo anormal de un avión, por eso el comandante tiene tanta responsabilidad y la ley le deja tanto, es porque desde que se cierran puertas no es un sitio donde uno pueda llamar a la autoridad competente para que tome cartas en el asunto. Un avión que está a 35.000 pies y se desata cualquier tipo de conflicto en el avión,
el comandante tiene que tener la suficiente autoridad avalada por la ley, obviamente, para poder gestionar esa situación y llevar el vuelo a buen fin. Porque no le vale de nada decir, pues llama a la Guardia Civil, porque la Guardia Civil no te va a tocar a 35.000 pies en la puerta para entrar y solucionar el problema. Lo mismo que si hay dos personas que se quieren casar y una de las personas está muy malita o lo que sea y parece que no tenga, pues a lo mejor en ese caso, claro, puedes hacer efectivo. Nunca se me ha dado el caso y no es una de las cosas así que me hayan nunca preocupado. Bueno, ahora vamos con un repaso muy rápido de, digamos, pues mitos también que hay sobre la aviación o sobre lo que ocurre dentro de un avión. El que nazca un bebé en un avión le permite que pueda elegir nacionalidad, como se ha visto por ahí, por ejemplo, en redes sociales, que parece que hay rumores de que algo así ocurre. No creo, yo eso no creo que pueda elegir la nacionalidad no. De hecho, el caso de que nazca un niño en un avión es relativamente raro, muy raro, porque las personas embarazadas a partir de un mes de gestación no pueden viajar en avión. Y si lo que tiene es, no me acuerdo ahora exactamente cuántos meses, pero tienen aparte que traer su certificado médico de que está por debajo de ese número de meses de gestación, y lo que sí se puede dar es un parto anómalo o que tenga un problema, y más que un parto a lo mejor se le provoque un aborto por algún problema médico, pero que dé a luz una persona en un avión ha tenido que haber algún problema, porque en principio no debería poder viajar esa persona. ¿El alcohol surte más efecto en el avión a una altitud determinada, según algunos, porque hay menos oxígeno, incluso dentro hasta de la cabina de pasajeros? El tema de la presión en cabina dentro de un avión, obviamente fuera, a nivel de crucero, hay unas condiciones que son contrarias totalmente a la vida. Por lo tanto, una persona que estando dentro de un avión se pusiera fuera inmediatamente moriría. No solo por temperatura, sino porque también porque no hay presión suficiente como para que el oxígeno le pueda llegar a través de los pulmones a la sangre. Por tanto, el avión tiene que ir presurizado cuando vuela a partir de un nivel de vuelo. Esa presurización en los reactores normales, pues te suele llegar que dentro del avión estés como si estuvieras a 8.000 pies de altura. Por lo tanto, no estás como a nivel del mar. Y cualquier cosa que bebas te puedas sentir un poco peor de que si es como si te subes a una montaña a beber y después bajas, pues claro, te afecta más. Igual que con la medicación. Tomarse medicación en el avión, tiene que tener cuidado la gente con lo que se toma, pero bueno, siempre los médicos pues te dicen si puedes o no puedes y lo que te puedes tomar. Y no es que haya menos oxígeno tampoco. La cantidad de oxígeno es lo mismo, lo que hay es menos presión. Por lo tanto, aunque respires y llenes los pulmones, no hay suficiente presión parcial para que pueda atravesar ese oxígeno los alveolos y poder llegar a la sangre. Por lo tanto, tienes lo que se llama, ahora no me sale, hipoxia. La hipoxia puede ser por eso. La hipoxia puede ser también por cianosis, porque te envenenen, ¿no? Puede haber varios motivos de hipoxia. Puede ser problema también por un atragantamiento, pero en el avión especialmente por la falta de presión parcial. Y otro mito que también suele verse mucho en las redes sociales, sobre todo, es el hecho de que todo lo que se hace en el avión, esas deposiciones en los baños, llegado a una altitud, se lanza. Todo eso entiendo que también es mentira. Eso es mentira totalmente, no se lanza absolutamente nada, por Dios. No se lanza nada. Lo que sí es cierto es que el avión, cuando asciende en el ascenso y también en el descenso, hay depende de las condiciones meteorológicas, pues se les puede generar escarcha en algunos puntos del avión que después, si se desprende, pues puede parecer que es algo de eso, pero no. Tiene unos depósitos de aguas residuales, los cuales después de cada vuelo pues se suele hacer el servicio de limpieza de esas aguas residuales para tener el avión otra vez. Y en caso de que no se hiciera la limpieza y esos depósitos se llenaran, automáticamente los baños se bloquean y se cierran y se quedan inoperativos, que ese es otro problema también que se puede dar.
Sí, un avión con un baño inoperativo, eso tiene que ser bastante incómodo también, ¿no? Si tienes buenos vuelos largos y tienes, por ejemplo, en 737 tienes 3 baños y sales con un inoperativo y el otro se te cierra por cualquier motivo y te quedas con 200 personas y un solo baño y quedan 4 horas para llegar al destino, pues es un problema. Y de lo grande. Bueno, después de 12 años, ¿no?, volando, para un piloto, ¿qué es ser un piloto? Una vez que ya hay una trayectoria y muchas horas de vuelo detrás. Bueno, un piloto, al principio, la primera parte quizás es la más bonita, cuando inicias el vuelo, ya sea en un aeroclub o en otro sitio, si se ha tenido a lo mejor un acceso militar, en formación militar, pues cuando inicia sus primeros vuelos es lo más bonito, porque realmente sientes la libertad de volar, aprender a volar y no regirte que tienes que ir de un punto A a un punto B y seguir una serie de parámetros, sino que tienes muchísima libertad y vuelas, como decirlo, libre. Esa parte es muy bonita. Después, cuando te sueltas, te viene la parte de formación, donde ya hay que apretar un poco más y ya no te puedes salir tanto del esquema del vuelo. Y después, cuando ya empiezas a operar en compañía, obviamente te tienes que centrar más que nada en hacerlo bien según lo que te pide la compañía, los procedimientos operativos que tienes que seguir y conocer muy bien la máquina que estás llevando. Y claro, eso no es lo mismo que coger y alquilar un avión, por ejemplo, en un aeroclub e irte a dar una vuelta por donde tú quieras. Esa libertad ya no la tienes, obviamente. Bueno, pero es tan idílica la vida de los pilotos como hemos visto siempre, a través sobre todo de las películas, ¿no? Cuando vemos que viajan de un lugar a otro del mundo y parece que siempre están de vacaciones. Eso es lo que parece, pero realmente es más duro que eso. Porque, obviamente, hoy en día con las redes sociales tampoco hace mucho favor, porque la gente rápidamente cuelga fotos, cuelga vídeos y cuelga un vídeo de que hoy estoy en la playa en no sé dónde, al día siguiente cuelga otro vídeo que está en otro sitio idílico y la gente pues se piensa, Dios mío, qué suerte tiene esta persona. Pero realmente no tiene mucha suerte. Yo recuerdo volando en Canadá que una de las azafatas, estábamos sobrevolando por encima de Nueva York y nos preguntó si podía venir a ver la Estatua de la Libertad, que la avisamos y vino a verlo. Y cuando estuvo viendo la Estatua de la Libertad desde cabina a 38.000 pies, pues cogió y me preguntó, oye, de todos los sitios en los que has estado, ¿cuál es el que más te ha gustado, el que más te gusta? Y mi respuesta fue clara y concisa: mi casa. Tu casa, salón, la de siempre. Mi casa, la de siempre. Llegar a mi casa, mi salón, mis cosas, mi gente, mi familia. Claro. Ese es el lugar más bonito al final de todo. Porque al final no son ni vacaciones ni acaba uno de disfrutar de ese destino, ¿no?, que visita. Obviamente no son vacaciones, te separas mucho de la gente porque empiezas a distanciarte de los amigos. Cuando tú tienes libre, obviamente los amigos tienen que ir a su jornada laboral normal de lunes a viernes y tú tienes libre jueves, viernes y lunes y realmente no puedes quedar con nadie, no puedes hacer vida social con ninguno de ellos. Al final, cuando el fin de semana resulta que ellos planean hacer algo o ver algo, pues resulta que tú estás trabajando, que te toca volar. Eso te distancia mucho de tu gente y al final acaba siendo relativamente un solitario. Un solitario que vas, haces tu trabajo, llegas al hotel, el hotel obviamente tiene piscina, una playa, pero lo único que te centras después es en llegar al hotel, descansar, conectar con los tuyos un poco, distraerte para estar listo para la jornada del día siguiente. Pero nada más. No se disfruta obviamente como si te llevaras a los tuyos de vacaciones a ese hotel. Estás relativamente solo. Obviamente sí es cierto que hay gente que entre la tripulación pues generalmente se juntan y quedan para cenar e intentan con eso suplir un poco, crear como una comunidad. Exacto, esa falta cuando sales fuera unos días y estás fuera, pues con esa tripulación por lo menos intentar hacer un poco de vida en común, comer juntos o cenar juntos y cosas así.
Puedes conectar con gente que lleva la compañía volando, ya has coincidido y estableces una buena amistad con ellos, pues, pero después es muy difícil coincidir con ellos. Coincidir en un destacamento en cualquier sitio es bastante difícil. Que coincides, pues sí, te alegra un poco la vida porque sabes que hay una persona con la que puedes salir o simplemente salir al hall del hotel y sentarte un rato y tener una charla y tomarte un refresco y estar con ellos tranquilos. Hace un instante hablaba de su experiencia de cuando era pequeño y entró en esa cabina y vio todos los botones. Realmente, en una cabina hay cientos de botones. ¿Cuántos botones hay en la cabina de un piloto? Bueno, la verdad, aproximadamente. Hay bastantes botones. Nunca me he puesto a contarlos. Probablemente si cierro los ojos ahora podría contarlos, pero no le veo sentido alguno contar el número de botones que tiene la cabina. Son bastantes y depende del tipo del avión, tendrá más o menos. Pero generalmente en un reactor, independientemente de qué tipo de reactor sea, vienen a tener casi los mismos tipos de sistemas y la filosofía es casi la misma, casi. Entonces, pero podríamos estar hablando a lo mejor de 100, 200, porque es techo, es panel frontal, entiendo que laterales en algunos casos. Sí, yo creo que son más. Inclusive después tienes detrás tuya, sueles tener paneles con... en mi caso, en el 737 tienes paneles con los... A ver en español, ¿cómo se dice? Con fusibles. Uh-huh. Está lleno de fusibles. De todos los sistemas posibles que tienes en el avión, pues tiene cada uno un fusible. Que en caso de que haya una sobrecorriente o lo que sea, pues salta, obviamente. O inclusive, en algunos procedimientos, los puedes desconectar. ¿Pero los ha utilizado todos alguna vez? ¿O gran parte de ellos? ¿O algunos piensan que realmente están ahí y poca utilidad se le dan? Hay una serie de interruptores, botones y demás que sí se utilizan en el día a día. Y que es lo habitual. Después hay otros que se utilizan solamente en situaciones anormales o de emergencia. Que eso es mejor no utilizarlos. Que eso es mejor... Ojalá no llegar a utilizarlos nunca, ¿no? Efectivamente, no llegar a utilizarlos nunca, pero sí saber utilizarlos. También. Sí se da el caso. Y después hay otra serie de botones o interruptores que son pensados específicamente, generalmente, para que un personal de mantenimiento pueda hacer pruebas y test. Uh-huh. Y esos pues no los usas en la vida tú, a no ser que recibas una orden asesorado por un ingeniero de mantenimiento que te diga y te indique cómo tienes que hacerlo, pero vamos, no son. Para acabar este podcast en el día de hoy, la pregunta lógica a un piloto: ¿cuándo pone el modo avión? ¿Cuándo se sube? El modo avión lo ponemos según el manual de nuestra compañía de procedimientos antes de hacer un procedimiento que se llama el Before Start, que es el procedimiento que se realiza antes de que empecemos a hacer los procedimientos para puesta en marcha. Ahí es cuando nosotros tenemos por procedimientos que apagar el móvil. Hasta ese momento se deja encendido por motivos operacionales con la compañía de llamadas, de coordinación y demás, con todos los servicios. ¿Y el modo avión mental? ¿Desde que se sube? ¿O desde que ya está enfilando el camino a...? Un piloto generalmente depende de las rutas que haga, depende de los vuelos que haga. Si repite las rutas todos los días, pues eso tiene también un problema que puede llegar a que se acostumbre y se habitúe y no lo mire detalladamente. En mi caso, las rutas cambian muchísimo, son sitios generalmente diferentes y por lo tanto el trabajo empieza inclusive 2 días antes, se puede decir. En cuanto ya ves que te han programado un vuelo así diferente, a un sitio diferente, ya empiezas a estudiarte los sobrevuelos que vas a hacer, los procedimientos de cada país, al sitio al que vas, qué requisitos tienen, qué ayudas tienen. Una cosa que se llama también NOTAMs, que te alerta un poco de las cosas que te pueden afectar a tu operación en ese aeropuerto o en los espacios aéreos que vas a atravesar, y empiezas a hacer un estudio de eso, qué calificaciones necesitas, qué cualificaciones, si te dan combustible o no te dan combustible, qué combustible vas a llevar, si vas a hacer una cosa que se llama tankering, que es llevar más combustible del que te hace falta para allí no repostar porque el combustible. Empiezas a trabajar en eso. Realmente también la oficina trabaja en eso, pero tú como piloto
lo analizas también, obviamente, para estar al tanto de todo. Cuanto más al tanto estés de todos esos detalles, más seguro te encontrarás a la hora de hacer el vuelo y las probabilidades de que algo te sorprenda son más bajas. Y la última pregunta, ¿tiene un piloto en casa un mapa donde marca los lugares donde ha estado, donde ha volado, los países que ha visitado, todo ese globo terráqueo, en un mapa donde con un puntito rojo dice he estado aquí? En mi caso no lo tengo. No lo tengo, pero sí llevamos lo que es un libro de vuelo, donde anotamos todos los vuelos, anotando la fecha, el origen, destino y... Como un diario, ¿no? Que es un diario de a bordo, pero no de los barcos, pero es el tuyo personal, de tus vuelos. Existen versiones electrónicas, obviamente, de ese diario, donde tú puedes trasladar los vuelos que has hecho ahí también y te dan la opción de que te pinten un mapa mundi todas las rutas que has hecho, y es bastante bonito verlo, sí. Pero vamos, físicamente en mi casa no tengo nada de eso. Lo que sí tengo en una de las casas es cuando estaba haciendo el principio de los vuelos por Europa y por Egipto, pues me cogí las cartas de navegación y me las puse todas, empapelé una pared con eso para habituarme a los espacios aéreos, ver por dónde se va, por dónde no se va, qué controles tengo que pasar, qué no, y cómo. O sea, que nunca se deja de estudiar, ¿no? Aquí nunca se deja de estudiar porque aquí cambia todo y se va innovando, y ahora mismo hemos tenido que pasar un simulador con el Boeing 737 MAX por la vuelta, por todos los sistemas que se han cambiado. Ha habido que estudiarse de nuevo todos los sistemas, esos cambios que han hecho, los procedimientos de emergencia para eso, y continuamente estás estudiando y poniéndote al tanto, porque además es una cosa que cambia muchísimo. Cambia cada 2x3 te viene una regulación nueva de algo que te tienes que adaptar, o te viene un procedimiento nuevo, o ha habido un accidente en cualquier sitio y cambian ciertos procedimientos como consecuencia de ese incidente para que no se vuelva a dar, y entonces estás todo constantemente recibiendo boletines, constantemente recibiendo información para estudiar, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hoy en World Media, en Gente Sencilla, hablándonos pues de cómo es la vida del piloto que no conocemos. Siempre tenemos una imagen, y hoy creo que esa persona que nos está escuchando habrá también tenido ese mapa mental de cómo es un piloto y bueno, cuál es su día a día. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y un placer haber estado aquí. Y esto es lo que te hemos ofrecido en este primer podcast de World Media, la vida de un piloto, algunos mitos, algunas leyendas y algunas cosas que conocíamos y otras que desconocíamos por completo, o por lo menos yo desconocía. Si quieres comentar algo de este podcast puedes hacerlo, ya sabes, a través de nuestras redes sociales. También nos encuentras en el correo electrónico informacion@worldmedia.es, y ahí nos puedes preguntar cualquier asunto que quieras sobre este podcast o sobre cualquier audio que hayamos emitido. Estamos en worldmedia.es, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Spreaker, estamos en Google Podcast, en Amazon Music. Bueno, tienes canales por todos lados donde encontrarnos, también en nuestro canal de YouTube World Media Spain, o incluso también nos puedes encontrar en nuestro canal de Telegram que tiene el mismo nombre, World Media Spain. Suscríbete, comparte, haz que esta información llegue si te ha parecido interesante, y espero que en una próxima ocasión nos volvamos a encontrar aquí, en tu canal de podcast, en World Media. Soy José Luis Martín y para mí ha sido un placer estar este rato contigo, y como nuestro lema indica, que tu podcast te acompañe.